Y hablando de Dorrego y Rosas, ahora con quién vamos, chicos, porque vamos a seguir con la columna que me trae a mí hasta acá, que sería para hablar con el cupo femenino, como le digo siempre, medio chiste, medio de verdad, hablar sobre historia en segunda persona, porque no soy yo. Yo no soy capaz de hacer lo que hizo Encarnación Escurra, ni para bien ni para mal. Vamos a hablar de la compañera, ¿no? De la compañera, de la mujer de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Es esta señora que vemos. Sí, es esa, Sachi, sí. Mirá qué hermoso vestido, no sé qué tendrá que ver, pero ese vestido de dama antigua que bien rojo claro, fuego. como la rojo divisa punzón. Con la de los contribuyentes. Como un mazorquero. Sí, aparte no les digo, Chalete, mi cara es boludo. porque no les digo de dónde viene lo del rojo punzón, chicos. Vieron que soy vegetariana. Parece que viene del jugo de vaca, decían, de horrible. la sangre de los Ay, saladeros. Sí, de la sangre mirá. de las vaquitas. Sí. Bueno, Tiene mucho Qué rico. que hice una acotación rara, pero es pero No, sí, es un buen dato. Hace a la Por eso el construcción del rojo. personaje. Que Sí, me dio claro. impresión, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de Encarnación. ¿Qué pasaba con Encarnación? Encarnación era una mujer de su época. La mujer, lo que vemos de como mujeres, siempre pasa esto de que estamos más complicadas que el varón, ¿no? Podemos elegir menos. En esa época te casaban con alguno que le convenga a tu papá. Claro. Y en otras épocas también mayormente, o te metían de monja, o etcétera, etcétera. Encarnación Escurra, era hija del señor Escurra, ¿no es cierto? Como su apellido lo indica. Ella nació en 1795, en esa época. Era prima de Juan Manuel de Rosas. Supuestamente los papás no los dejaban casar porque eran primos. Ahora, no se entiende nada. No los dejaban casar porque eran primos, pero a Josefa, a Pepa, la casaron con un primo, que incluso tenía Escurra, el mismo apellido. A ver, hay que ver por qué. ¿Qué pasa? En 1802, la hermana de Encarnación, Josefa, se enamora perdidamente de Manuel Belgrano, como ya vimos, ¿no es cierto? Se enamora de Manuel Belgrano, pero no los dejaban estar porque la obligan a casarse con Escurra, con su primo, entonces no pueden estar juntos. Fue un amor prohibido que quedó en la nada. ¿Qué pasa? Este señor después fallece, ella queda viuda del primo con la que la obligaron a casarse y 8 años, no se sabe si siguieron teniendo contacto acá, por el amor es así que va a ser. Sí, tipo, se había casado con el primo, no se quería casar, parece que siguieron teniendo contacto con Manuel, con Belgrano, y en 1813 de esa unión nace Pedro, Rosas y Belgrano le pusieron, ¿sí? ¿Qué hace Encarnación para poder casarse con su primo Juan Manuel? Porque se ve que se amaban. Acá Fran me dijo que no antes, que era una cosa por conveniencia. ¿Fuiste vos, Fran? Que me dijiste, No, bueno. más o menos. Pero bueno, se ve que sí, que había amor. Inventan un embarazo. Mirá. ¿Sí? O sea, inventan que está embarazada a los 18 años, 20 tenía Rosas, 18, 19 tenía Rosas. Dice, ay, estoy embarazada. Mira todo el lío, todo el quilombo que se armó con Pepa, que quedó embarazada de Belgrano. Che, déjenos casar a nosotros para tapar un poco el despelote que quedamos mal en la sociedad. Era todo muy así, ¿no? Quedaban bien o mal en la sociedad. Entonces, se terminan casando y criando para tapar al hijo de Belgrano y de Pepa, ¿no? De Josefa. La Claro, hermana. lo cría Rosas al hijo de Belgrano. Sí, lo que contaba también el otro día Alan, ¿no? Del Que- vago ese, dijo Alan. Sí, Del vago ese. mandó cualquiera. Hoy Alan no está, así que podemos hablar mal de Alan, Lisa. Perdón, No, Sachi. no. Perdón, porque no era ningún vago Belgrano, se tuvo que ir a liberar acá y allá, bueno, tuvo hace muchísimos con ayuda de problemas, Dorrego igual. sufrió muchísimo. Seguimos con la Mientras Encarnación. Rosa estaba acá con la panza llena, decilo, vive igual. Muy bien, me parece muy bien. Mientras Rosa sí estaba con la pasa llena y aparte de criar al hijo de Belgrano. Haciendo plata. Rosa hacía plata y Belgrano estaba peleando por el país. Belgrano sufriendo, no es que dijo, ay, bueno, no me voy a meter ahí porque es un tema íntimo Está de bien. Belgrano, ¿verdad? Pero Claro. con Rosas sí, está bien, Fran, estuviste bien, nos metemos con Rosas. No me tengo control. En un Por honor, ¿no? Criar al hijo de Belgrano. Bueno, seguimos. ¿Qué dijo ella? Voy con vos hasta la muerte. Le hacía de informante a su marido. ¿Qué pasó? Rosas en 1832 fue, ¿no? Que no quiso volver a agarrar el poder Sí. porque se caprichó con los superpoderes. Sí. Si no Con le la daban suma los- del poder público. Sí. los superpoderes, ¿no? Como le dieron alguna Las vez a facultades Domingo extraordinarias. Cavallo. Bueno, entonces, él quería los superpoderes, como no se lo dieron, agarró y chau, no quiso saber nada. Ella lo defiende a muerte, quiere que vuelva su marido a ser gobernador y arma, mientras él se va a la campaña mal llamada El Desierto, porque había gente ahí viviendo con la que negocia Rosas y vuelve exitosa de allí, ella arma, como muy bien dijeron chicos ustedes, la Sociedad Popular Restauradora. Restauradora. ¿Qué se llamaba? En realidad se le decía la mazorca. La ¿no es cierto? mazorca. Claro, la mazorca era como el brazo armado
de la sociedad Sí. restauradora. Claro, la Para sociedad policial. restauradora, claro, para policial. Era más que nada un Claro. grupo político, si se quiere. Después tenía este brazo armado, la mazorca. Exacto. ¿Explicamos por qué el nombre? Sí, dale. El nombre de la mazorca hay dos versiones, como toda ver. política. La versión original de la mazorca, o sea, el nombre oficialismo de la mazorca, oficialista de la mazorca, es porque están unidos como los granos de choclo, ¿no? Es una Sí. fuerza unida Ah, sí, sí, el como los granos de choclo. choclo. Y lo que va a decir Sarmiento sobre la mazorca es que la mazorca es porque cuando alguien era parte de la mazorca, le daban un choclo, literal, para que se los meta a los unitarios, decía Sarmiento. Como que ¿En dónde? era para Chicos, me están cagando la Sí, columna. es lo que decía Sarmiento. El matadero cuenta algo Claro, el Cagando la columna. por ahí. era Era, porque- Vivi empezó toda con, bueno, que se querían casar. Bueno, Yo no quiero hacer más un que embarazo. Bueno, le daban un choclo para que se lo metan en el... Era así, o sea, Por los donde no da el enemigos, sol. Se van a- los enemigos políticos de la mazorca, Así de no los federales, puedo. decían como propaganda negativa de la mazorca. Mirá. La mazorca es un régimen del terror que se inaugura con un choclo que se lo meten a los unitarios. Imaginan por dónde, no quiero decirlo porque... Por donde Está no da bien, el sol. Ya llegamos a la parte del fútbol con esto. Podemos Sí. hablar de vuelta de Barras. Bueno, está muy bien el dato, Fran. Yo lo tomo perfectamente. Gracias, Seguimos acá con Encarnación. Arma todo esto, le hace de espía. ¿Qué le dijo el marido? Vos siempre andate del lado de los pobres, de los pardos, de los mestizos, que ellos nunca te van a fallar. Se usa mucho en la historia, ¿no? Decir esto de ir del lado de los pobres. Bueno, lo que hace Sí. Encarnación es armar esta revolución de los restauradores en 1833, la dirige ella. Bueno, vamos a decir que no estuvo muy bien, ¿no es cierto? Por ahí, me parece. cosa? Encarcelaba gente, perseguía a los que estaban en contra de su Y marido. bueno, no hubieran fusilado a Eh, Dorrego. Si a mí me pregunta, estoy del lado de la mazorca. Discúlpeme. Para mí es fuerte. Yo siempre paz. Siempre Pasa paz. que en esta época Nah, la ¿qué pasa? mazorca está más en contra de Dorrego- nosotros federales Dorrego- que de Dorrego los también unitarios. tenía paz, y así le Perseguía pagaron. mucho más a otros federales. Es una persecución claro. interna del Es cierto, Partido Federal. Es una Sí. purga interna. Una purga Sí. interna. Pero bueno, terminando esto para hacer Como está cortito pasando en el la- peronismo ahora. para hacer cortita también la reflexión y la editorial, termino con esto. Encarnación hace todo esto que hace y logra que su marido vuelva al poder en 1835, ¿sí? Se la llama la heroína de la federación. Desgraciadamente, en 1838, a los 43 años, no se sabe por qué fallece. Ella muere y bueno, y queda en compañía de su hija, que era mucho más dulce que la mamá, Manuelita, que después vamos a hablar de ella en la que viene. Incluso intercedió por Camilo Gorma, todo el padre no le dio bolilla, y etcétera. Perfecto. Y esto es lo que nos queda de Encarnación. Y terminando ya este día, por lo menos de mi parte, voy a hacer una pequeña y humilde editorial sobre los próceres que nos sucedieron hasta acá. Si tenemos las imágenes, ahí los tenemos. Belgrano, Dorrego y San Martín. Yo sacaría a Belgrano y lo pondría a Dorrego y San Martín, nada más. Estamos hablando de cuál es el tema. Mayormente lo que quería hacer y dando una imagen de esto que pasó, son 3 personas, 3 próceres que estuvieron del lado de los desfavorecidos, de su sociedad, de su patria, lucharon por ellos, no quisieron derramar sangre hermana. Sabemos que San Martín no pudo bajarse del barco. Franco está cuando- sonriendo de manera picarona. Vivi, quiero que lo No voy a sepas. interrumpir, Quiero que Vivi. lo sepas. No, quiero igual que es sepas. es como un tema bastante bajón, así que nada, ellos fueron los que sabemos cómo terminó Dorrego, también el padre de los pobres, el descamisado, el que se unía a los sectores populares, terminó fusilado, terminó exiliado por Pueyrredón, por ir contra de todo lo que sea liberal y antipopular. Belgrano fue amigo epistolar de San Martín, termina en 1820, cuando arrancan estas guerras civiles también, muerto en la más absoluta pobreza, en agonía, con toda su lealtad. Lo único que le queda un reloj, yo siempre se lo digo a mis alumnos, y es lo que más le queda a Belgrano, que no podía pagar, y él agarró y le dio su reloj al médico, que también era su amigo, para no deber plata hasta el día en que se murió. No todo el mundo hace eso. El rasgo común entre los 3 es eso, es el amor a los más desfavorecidos, la lucha por la libertad, por la abolición de la esclavitud, de que no terminen ni muertos ni encerrados aquellos que sean pobres y bueno, nada, los nadies, ¿no? Del lado de los nadies. Ya se lo decía en una de sus máximas, hacete amiga de los pobres, le decía San Martín a Merceditas antes de irse. Belgrano ya sabemos cómo termina, Dorrego sabemos cómo termina, San Martín también. Terminaron y termina muy mal, ¿no? Lo que siempre podemos decir en estos casos es, se puede terminar mal en el momento en el que viven, pero viven en paz, ¿no? Con la idea de no traicionarse ni a sí mismos ni a sí mismas. Que eso que yo creo que es lo que queda. Gobiernan por ellos, por los nadies, gobiernan por los nadies. Que no es un premio inmediato, porque sabemos cómo terminaron en su época, pero es un premio para siempre, para que quede en la historia, en el corazón
esto de rebeldes, porque la rebeldía es empatía. Creo que ahora también pasa lo mismo, también terminan mal, presos, exiliados, a veces con intentos de asesinatos, aquellos que sí trabajan y luchan por los pobres y que se les rebelan a los poderosos. Es muy fácil quedarse y hacer lo que los poderosos quieren y no pasarla mal. Ellos y ellas gobiernan y luchan por los nadies. Y acá tenemos, si lo tenemos por ahí, y termino con esto rapidito, que tiene que hablar, por supuesto, en la columna de la querida compañera. La carta, es un poema. Sí, es un poema que se llama Los Nadies, que en este momento no lo estoy encontrando, pero ya acá lo encontré, ¿sí? Se los leo rapidito y dice así. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Del gran Eduardo Galeano. Esto fue un atrevimiento terrible, leer a Galeano, pero bueno, es más o menos lo que queríamos dejar. Y con esto me voy.